Hola a todos y bienvenidos. Como pueden ver hoy, un aspecto distinto tiene esta clase porque nos vamos a concentrar en comenzar a trabajar con el explorador de archivos. En la historia que hicimos en estas clases fue primero mirar los medios de almacenamiento, luego empezamos a conocerlos internamente, qué podíamos hacer con ellos, y finalmente la lección anterior estuvimos viendo que todo lo que yo quiero guardar tiene que tener formato de archivo, pero esos archivos no están sueltos, sino que están contenidos en una estructura de carpetas. El objetivo, justamente en esta lección, es trabajar para crear carpetas, cambiarles el nombre a alguna carpeta y luego eliminarlas. Es decir, las tres operaciones básicas con carpetas: crear, cambiar nombre y eliminar. Ese es el objetivo concretísimo de esta clase o lección en particular. Fíjense ustedes, yo puse aquí en esta máquina un pendrive, y lo llamé pendrive, como habíamos comentado. Ven, una unidad con letra mayúscula, seguida de 2 puntos, y eso entre paréntesis, eso me indica una unidad. Dentro de esa unidad yo ya tengo algunas carpetas y algunos archivos, pero en esta unidad voy a crear una estructura, que ahora les voy a mostrar, una estructura para almacenar futura información. Es decir, voy a tratar de preparar el lugar para luego almacenar los archivos. Esta que está en pantalla sería la estructura que nosotros ahora vamos a crear. Fíjense, preferí que la veamos primero así, de esta forma, como para indicar la dependencia, ¿no? Es decir, fíjense, hay una, supongamos que yo tengo que guardar información respecto de las localidades de Argentina. Entonces, esa información por supuesto no va a estar toda junta y toda mezclada, sino que de alguna manera va a estar dividida. Esta es una forma. Entonces yo digo, bueno, puedo dividir la información de Argentina, la puedo dividir en carpetas según en qué provincia, digamos, quiero guardar esa información. Entonces puse acá algunas simplemente como para iniciar el ejemplo. Y dentro de las provincias yo tengo información, por ejemplo, de las ciudades. Entonces tengo, que sé yo, de Bahía Blanca y de Olavarría en esta provincia, o de esta localidad Mina Clavero en Córdoba, o de San Rafael en Mendoza. Y de San Luis todavía no tengo ninguno. Esta H, que está en la relación que une una carpeta con la otra, estas serían todas carpetas que vamos a crear ahora, puse una letra H para recordar que cuando una carpeta está dentro de otra, se dice que es hija de esa otra carpeta. Es decir, Argentina, en este caso, tiene 4 hijos: Buenos Aires, Córdoba, San Luis y Mendoza. Mendoza tiene un hijo. Buenos Aires tiene 2 hijos, que son Bahía Blanca y Olavarría, ¿sí? Y entre las carpetas que son hijas, haciendo la misma analogía, digamos, con este vínculo familiar, podríamos decir que Buenos Aires es hermano de Córdoba, hermano de San Luis y hermano de Mendoza. Bahía Blanca es hermano de Olavarría. ¿Por qué? Porque son 2 carpetas hijas del mismo, digamos, padre o madre, digamos así, progenitor. Entonces, como son hijas de la misma, entonces son entre ellas hermanas. ¿Está bien? Esos serían los términos, y de esa forma nos vamos a ir manejando. Esta sería una carpeta, estas serían subcarpetas o hijos. Es lo mismo, el término es exactamente igual. Entonces, vamos a ver cómo esta estructura la podemos reproducir en el pendrive. Comenzamos entonces. Como la primer carpeta, digamos la carpeta madre de todas esas que estaban allí, era Argentina, entonces esa es la primera que tenemos que crear. Es decir, no podemos crear de abajo hacia arriba, sino primero crear la que es madre de todo el resto, ¿sí? La subcarpeta, digamos, principal. Entonces, para eso tenemos muchas opciones, muchísimas. Yo les voy a mostrar
alguna de las formas, que es bastante sencilla, pero ustedes también pueden probar otras. Voy a mencionar varias, pero voy a usar solamente una. Fíjense que dentro de esta cinta de opciones, justamente hay un icono acá bien central que dice nueva carpeta. Bueno, con ese icono, si ustedes hacen un clic, ¿sí?, en ese icono, van a ver que aparece aquí, ¿ven?, una carpeta nueva que la acaba de generar. ¿Y qué me está pidiendo? Claro, cuando yo tengo que crear una carpeta, necesito dos cosas. Por un lado, saber dónde la voy a crear, y por otra parte, el nombre que le voy a dar. En este caso, el nombre es Argentina. Entonces yo acá escribo directamente Argentina y presiono la tecla Enter, o hago un clic afuera de este cuadro. Es lo mismo. Entonces, la carpeta Argentina ya quedó creada dentro del donde estábamos, que era el pendrive. ¿Ven? Aquí miren, en este panel de navegación que habíamos visto, se nota claramente, inmediatamente, esta Argentina que yo creé acá quedó mostrándose adentro del pendrive. Si yo ahora quiero crear un hijo de Argentina, ¿se acuerdan que teníamos que crear Buenos Aires, Córdoba, etcétera? Lo que tengo que hacer es meterme dentro de esta carpeta. Y para meterme, o hago clic aquí, o si no, hago doble clic aquí. O sea, o doble clic en este lugar, ¿ven? Y ya me metí en una carpeta que, ¿cómo está? Está vacía, claro, porque la acabamos de crear, entonces está vacía. O si no, era lo mismo, yo estaba acá, era lo mismo hacer clic aquí en Argentina. ¿Ven? Que voy al mismo lugar. Entonces acá, que estoy ya en Argentina, fíjese que acá me lo está diciendo claramente, estoy en Argentina, que está dentro del pendrive, puedo hacer esta operación. Entonces creo Buenos Aires, Enter. Y luego creo otra, que se llama Córdoba. Y luego creo otra, que se llama San Luis. Y luego la que me faltaba, que era Mendoza. ¿Sí? Fíjense que no tiene nada que ver que una esté arriba de la otra. Siguen siendo hermanos y acá están ordenadas alfabéticamente, por eso aparecen así. O sea que, por más que nosotros digamos, en la estructura las vemos más a la derecha o más a la izquierda, eso no es relevante. Da lo mismo porque dentro de la carpeta madre, que es Argentina, están las cuatro, y eso es lo importante. No importa si una está más arriba o más abajo. Esta misma estructura, si nosotros la miramos en el panel de navegación, fíjense que ahora a Argentina le apareció este simbolito que me indica que adentro de Argentina hay más carpetas. Entonces fíjense, yo hago clic acá y acá estoy viendo justamente las 4 carpetas. Es decir, esto y esto de acá es lo mismo, solamente que acá lo estoy viendo en el panel de navegación y acá lo estoy viendo carpeta por carpeta. O sea, solamente estoy viendo la carpeta Argentina. Si yo quisiera, por ejemplo, voy a crear una carpeta nueva y digo, uy, me olvidé o necesito guardar información de La Pampa. Entonces pongo acá, La Pampa. Pum. Lo creé. Y después digo, ah, no, pero en definitiva no tengo ninguna información de La Pampa. Entonces, si yo quiero eliminar una carpeta, lo único que tengo que hacer es, fíjense que acá estaba el botón nueva carpeta, bueno, si miran a la izquierda hay otro, y a la izquierda hay uno que dice eliminar. Entonces, cuando yo quiero borrar una carpeta, que ojo, se borra con todo el contenido que tiene ella y y las carpetas que tenga dentro, simplemente tengo que elegir acá, eliminar. El sistema me va a dar un aviso, me va a decir, ¿está seguro que quiere eliminar esta carpeta de forma permanente? Sí, si le digo que sí, si le digo que no, fíjense, no pasa nada. Si en cambio le digo eliminar y le digo que sí, entonces la carpeta La Pampa desapareció de acá. ¿Sí? Eso es todo. Y si yo después digo, ah, no, en realidad las quiero poner, por ejemplo, Buenos espacio Aires y San espacio Luis. O sea, quiero dejar un espacio, les quiero cambiar el nombre. Bueno,
Ahí también tengo varias opciones. Una opción sencilla es elegir la carpeta y luego elegir el botón que dice cambiar nombre. Y entonces ahí lo puedo, o lo escribo todo de vuelta, o si no, simplemente hago un clic en donde quiero poner el espacio y lo pongo. Y se terminó. ¿Sí? Ven que ya ahora quedó separado. Siempre cada vez que yo quiero efectivizar un cambio o una creación, tengo que apretar Enter. Entonces, acá, por ejemplo, San Luis, voy a hacer lo mismo. Le voy a cambiar el nombre y le pongo San Espacio Luis. Y Enter. Y ahí está. Y ahí quedó creado. Si yo quiero hacer un cambio más importante, es decir, una carpeta, por ejemplo, que no me di cuenta y bueno, empecé a tipear y puse cualquier cosa, ¿no es cierto? Entonces digo, bueno, cualquier cosa me equivoqué, pero en realidad acá va la carpeta que es La Rioja, por ejemplo. Entonces, si le quiero cambiar el nombre y le tengo que cambiar toda la letra, bueno, no hay ningún problema. La marco y empiezo a escribir La Rioja. Enter. Y ya quedó creada. Si después digo, no, La Rioja no iba, bueno, entonces la puedo eliminar y acá tengo eliminar el botón. Y ya está. Esta manera de trabajar con la cinta de opciones y los botones me parece que es una forma, digamos, segura para ustedes que la mayoría, digamos, esto es las primeras veces que lo hacen. Entonces, hay formas rápidas, o sea, con el teclado, hay formas de hacerlo con el botón derecho, también existe la opción de nueva carpeta acá. Cuando lo quisiera eliminar también tengo la opción botón derecho eliminar o cambiar nombre, ¿ven? Pero usando los botones es una forma, digamos, sobre todo ahora al principio, de ir asentando, digamos, cómo hacerlo, ¿sí? Entonces yo para crear uso nueva carpeta. Para cambiar el nombre, uso cambiar nombre. Y para eliminar, uso eliminar. ¿Cómo sería crear dentro de Buenos Aires, crear Olavarría y Bahía Blanca? Bueno, o me meto acá en Buenos Aires, o acá me meto haciendo doble clic y ya puedo crear. ¿Cómo sé que estoy en Buenos Aires? Bueno, si yo miro la pantalla, me voy a dar cuenta porque acá está en gris, en otro color, digamos, no importa el color, pero está en otro color Buenos Aires. Pero además, fíjense que en esta barra de direcciones que habíamos hablado, me dice exactamente dónde estoy. No tengo por qué suponerlo, sospecharlo, inventarlo. No, miro aquí y me dice, estoy en la carpeta Buenos Aires. Y esa carpeta, ¿sabés dónde está? Adentro de Argentina. Y esa, ¿sabés dónde? Adentro del pendrive. Entonces, acá yo tengo todo el camino, cómo llegar hasta la carpeta donde estoy ahora, que es Buenos Aires. Entonces, voy a crear dos carpetas acá. Voy a crear Bahía Blanca. Fíjense que se puede usar acentos, se pueden usar letras mayúsculas, minúsculas, números, no hay ningún problema. Uno eso lo va a ir eligiendo de acuerdo a su necesidad. Y además le pueden cambiar el nombre. Bahía Blanca. Voy a crear la otra que habíamos hecho, que era Olavarría. ¿Sí? Ahí lo puse en este caso. Y después si yo digo, bueno, pero ahora quiero irme a la otra provincia, quiero irme a Mendoza, que era donde tengo que crear San Rafael. Bueno, puedo irme por acá, o si no me puedo ir acá. Fíjense, si yo acá lo estoy viendo, cliqueo en Mendoza y ya estoy viendo la carpeta Mendoza. Entonces digo, bueno, acá voy a crear San Rafael. Y dentro de Córdoba íbamos a crear Mina Clavero. Entonces dentro de Córdoba, nueva carpeta, Mina Clavero. Enter. Y ahí entonces ya tendríamos creada toda la estructura. Fíjense, yo voy a agrandar acá, a ver si se puede ver en pantalla mejor. Voy a agrandar un poquito esta sección para que ustedes vean toda la estructura del archivo y que puedan, del archivo de la imagen esa azul que vimos antes. Fíjense, cada carpeta que es hija de otra aparece indentada, es decir, un poquitito más adentro. ¿Ven? Buenos Aires aparece corrida, este lugar corrido de
dentro de Argentina, pero a la misma altura que Córdoba, porque son hermanos, y a la misma altura que Mendoza, la carpeta argentina con todas sus subcarpetas. A continuación, lo que vamos a hacer es generar otro ejemplo, en este caso, este ejemplo que estamos viendo aquí, donde lo que pretendemos hacer es guardar información de este año, ¿no? Del 2020, un año donde hay mucha información para almacenar. Entonces, supongamos que yo quiero armar esta estructura, es decir, la información del 2020 la quiero distribuir por meses, pero esos meses no los quiero poner todos juntos, sino que a su vez los quiero separar por cuatrimestre, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos esta estructura dentro del pendrive o dentro del mismo lugar donde teníamos la otra estructura de Argentina? La manera sería la siguiente: yo ya estoy en el pendrive, fíjese que para asegurarme eso hago un clic acá y ya estoy en ese lugar, y entonces voy a crear la primer carpeta, ¿no? La madre de toda esa estructura, que es la carpeta 2020. Fíjese que aquí tiene todos números, sin embargo la puede crear sin problema. Y ahora me meto dentro de esta carpeta 2020 haciendo doble clic, y entonces puedo crear la carpeta, en este caso primer cuatrimestre, luego pongo enter, creo la carpeta segundo cuatrimestre y luego creo el otro hermano que es tercer cuatrimestre. Tercer cuatrimestre. Enter. Si yo quería crear los hijos de primer cuatrimestre y después venir a crear segundo cuatrimestre y tercero, también podía. Es decir, el orden no importa cómo yo los creo, ¿sí? No importa cómo yo los creo. Entonces, yo tengo ahora la primer parte, tengo hecho estas tres, es decir, que tengo generado hasta el momento estas tres carpetas que vemos acá. Ahora me falta generar los hijos, que son estos que están acá abajo, ¿sí? Entonces, me voy nuevamente al programa y digo, bueno, dentro de primer cuatrimestre, me meto en primer cuatrimestre, está vacía, claro, porque la acabo de hacer, y entonces ahora creo los meses enero, voy de vuelta y creo febrero. Ven que es una tarea repetitiva, hasta tediosa podríamos decir, pero es exactamente la manera de hacerlo, o sea, no hay otro secreto, digamos, se hace de esa manera. Si yo después digo, no, Abril no me sirve, le quiero cambiar el nombre, bueno, podría ir acá y escribirle el nombre completo, por ejemplo, en mayúsculas si quiero, ¿sí? Eso lo pueden hacer sin ningún problema. Ahora digo, bueno, voy a hacer mayo, que no está en este cuatrimestre, no lo puedo hacer acá. Entonces, por ejemplo, podría decir, bueno, voy de vuelta al 2020, fíjese que esta es una alternativa al ejemplo anterior, en vez de ubicar acá la carpeta o acá, puedo ir acá, a donde dice 2020, y entonces tengo los tres cuatrimestres, y entonces me meto en el segundo, y ahí voy a crear la carpeta mayo, por ejemplo, o May, como estaba hecho allí en el ejemplo, ¿sí? De esa forma, 2020 tiene tres carpetas, primer cuatrimestre, segundo cuatrimestre y tercer cuatrimestre. La carpeta primer cuatrimestre tiene abril, enero, febrero y marzo. La carpeta segundo cuatrimestre tiene mayo y la tercer cuatrimestre no tiene hijos. Ven que la carpeta tercer cuatrimestre, un detalle interesante, como no tiene hijos, no aparece acá el simbolito de ese simbolito de mayor. Entonces, ya está, digamos. Es decir, el pendrive ahora tiene, además de todo lo que tenía cuando empezamos, tiene una carpeta 2020 que a su vez dentro tiene todo lo que hicimos recién, más la carpeta argentina que ya habíamos visto que adentro tiene Buenos Aires, Córdoba, etcétera, etcétera, etcétera. Y pregunta, digamos, final. Si yo digo, bueno, esto ahora, ¿cómo hago para guardarlo? No. Cada vez que vos creás la carpeta, ya está guardada. No es como un archivo donde nosotros van a ver que hacemos, no sé, una carta y después, si apagamos la máquina o nos olvidamos de guardarlo, lo perdemos. En el caso de las carpetas no, porque ni bien vos pusiste nueva y pusiste enter, esa carpeta ya está en la unidad guardada. Entonces, no hay forma que se borre, salvo que vos mismo vayas y la borres.
Entonces, con todo este material, digamos, con esta lección, ustedes ya tendrían, digamos, lo necesario como para poder generar en sus propios equipos estas estructuras de carpetas que estuvimos viendo. Ustedes no necesariamente lo deben hacer en un pendrive, lo podrían hacer en sus máquinas, en el disco C, tranquilamente, o si les resulta más cómodo para empezar, lo podrían hacer en la carpeta escritorio. Eso ya lo vamos a ver más adelante, pero porque es bueno o no es bueno guardar todo en el escritorio, pero al menos si ustedes se ubican más fácilmente, pueden hacer clic en escritorio y ahí crear la primer carpeta, o crear una carpeta más general que sea, por ejemplo, supongamos que digamos ejercicios, curso, operador PC, por ejemplo, ¿sí? Enter. Entonces, dentro de esa carpeta, ustedes empiezan a crear, por ejemplo, la carpeta Argentina y dentro de esa todas las demás, o la carpeta 2020 y dentro todas las demás. El objetivo específico de esta clase es que ustedes ahora estas dos estructuras la puedan reproducir en sus máquinas, que junten todas las dudas que tengan, que si algo no sale lo puedan preguntar, y entonces allí sí podamos seguir avanzando. Es decir, yo necesito el intercambio de ustedes, que me digan si esto lo están haciendo, si lo pudieron hacer o no. Insisto mucho en eso porque ahora son temas prácticos, es decir, la parte teórica, bueno, uno puede llegar antes, uno después porque lo leyeron antes o lo vieron después el video, pero la parte práctica tenemos que ir avanzando para que para ir siguiendo, digamos, sobre paso firme. ¿Se acuerdan que hablamos al principio de no correr, de ir cada uno a su ritmo, pero avanzando, digamos, ¿sí? A paso lento pero firme, digamos así? Entonces les pido que revisen este video y que puedan generar esa estructura. Si se les ocurren nuevas estructuras para generar, también lo pueden hacer, pero primero vamos a tratar de que esto quede creado en sus equipos. La forma de verificarlo o de mostrarme cómo lo hicieron es, una vez que lo hayan creado, pueden ir aquí al panel de navegación y sacarle una foto, y aquí se ve claramente todo lo que está hecho. O pueden, digamos, si ustedes no se animan, digamos, si quieren grabarse mientras hacen una carpeta nueva con el teléfono, simplemente que me digan, bueno, acá estoy creando una carpeta, nueva carpeta, y le ponen el nombre, enter, y listo, eso solo, 20 segundos. Con eso es suficiente. Es decir, yo quiero no solo que ustedes hagan las cosas para que yo las pueda ver, sino que ustedes mismos digan, bueno, listo, ya sé lo que es un disco, sé lo que es una carpeta, ahora la voy a crear, y lo puedan hacer. Ese es el objetivo, digamos, de esta clase. Así que bueno, mañana, yo estoy grabando esto en martes, mañana miércoles los voy a contactar, digamos, como para ver si pudieron armar algo de esta clase.